hemos hablado, hemos hablado sobre todo también de la apostasía de los falsos maestros, la falsa doctrina, lo que implica estar en la iglesia verdadera. Pero sobre todo, hermanos, en todo esto, nosotros debemos entender nuestro deber al cumplir la voluntad de Dios. Eso es la esencia de todo esto. No es que la Biblia me prohíba comer ensalada de pollo, porque no dice la Biblia que pueda comer ensalada de pollo, pues no la voy a comer. No se trata de eso, hermanos. Se trata de entender entonces cuál es la doctrina, hermanos, y sobre todo diferenciar cuando la gente dice si algo es bíblico o no es bíblico. Porque eso es un tema muy importante con nosotros vamos a estudiar algo que no está considerado dentro de la Biblia. Pero antes de eso, hermanos, pues vamos, vamos a retroceder el tiempo. Imaginémonos que estamos aproximadamente en la época 10 antes de Cristo. Justo se va anunciando lo que nosotros conocemos ya como el Evangelio, pero en ese entonces no se conocía todavía. Se había que predicar de alguna manera. Claro, los judíos tenían sus templos y tenían también, bueno, dentro de lo que cabe, el templo que tenían, porque todavía estaba Roma ocupando pues, su pueblo, el lugar donde ellos estaban. Pero sobre todo, hermanos, imagínense eso, los únicos que tenían acceso a edificios eran los judíos. Llega ahora sí nuestro Señor Jesucristo, empieza a administrarse la obra, cada uno de los apóstoles, posteriormente, después de la muerte del Señor Jesucristo, les corresponde ir a esparcir este mensaje a todos los demás. Pues ellos, como lo dijimos, los que tenían inicialmente los edificios eran pues, justo los judíos. Y en ese momento donde se divide la nueva idea sobre lo que había que ser, el Evangelio y el anuncio de la llegada de Jesucristo, sobre todo el Nuevo Testamento para nosotros, pues bueno, no tenían mucho con qué empezar. No iban a predicar siempre en los templos, porque los iban a perseguir, los iban a pelear, iban a ser mal vistos, y luego sus propios compatriotas, eh, como decía Pablo, aprobaban en su muerte. Entonces, pues tenían que estar huyendo. Entonces, hermanos, pues ellos, como le hacían, justo buscaban dónde. La principal diferencia, hermanos, si usted se traslada de esos tiempos a los tiempos de ahora, es que ellos no tenían esa comunidad ni esa seguridad que nosotros tenemos. Vamos a ver un ejemplo, hermanos. Primero en Corintios 16, 19. Primero de Corintios 16, 19. Dice la palabra de Dios así, 1 Corintios 16, 19. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Ellos se reunían donde pudieran. No era como nosotros tuviéramos la disponibilidad de ocupar un edificio y que sea dedicado completamente a eso. Imagínese usted recibiendo a 30, 40, 50, 100 personas tal vez, todas amontonadas como están aquí. Ahora imagínese en el calor. Imagínese ahora que usted no tiene las sillas para atender a esas 100 personas. Y sobre todo, hermanos, es muy común ahorita usted, eso espero, acaba de abrir una Biblia con la cual usted asevera lo que estamos leyendo. Ellos no tenían nada de eso. Ahorita, hermanos, tuvimos un poco de una complicación porque también dependemos de himnarios virtuales y pues justo ahorita nuestro hermano Adolfo que tiene ese formato, no lo puso, perdimos una comodidad, pero la tenemos. Es muy fácil nosotros tener esa comodidad de no tener que memorizarnos todo letra por letra, porque ya lo tenemos escrito. Es una comodidad al final de cuentas. Y sobre todo, hermanos, pues eso básicamente afectaba más en la comodidad, pero no le dan en el ánimo. Más adelante dice Pablo que esto es justo con mucho ánimo, con mucho cariño, con mucho amor con el cual ellos hacían esas cosas. Y a pesar de esto, pues bueno, ellos estaban felices. Es un poco incómodo para nuestros estándares, más bien. No digamos que es incómodo para ese entonces porque era lo que tenían. Pero imagínense, hermanos, que en ese momento tengamos que reunirnos en el piso
Bueno, básicamente sí, sería una incomodidad para usted y para mí, porque ya estamos acostumbrados a eso. Pero hermanos, los tiempos cambian para bien. Entonces, me gustaría poner de ejemplo la agricultura. Anteriormente, hermanos, usted, bueno, más bien nuestros antecesores, tenían que trabajar por lo que tenían que comer. Ellos tenían que despertarse temprano, criar su ganado si iban a comer de eso. Si tuvieran que comer o complementarlo con frutas y verduras, ellos tendrían que cuidar esa agricultura, ese sembrado, cuidar los tiempos y sobre todo también cómo cosecharlo. Eso tardaba meses, hermano. No, no era de que yo aventaba las semillas y ya como ahorita en media hora ya salió mi bistec en salsa de tomate roja y con tocino y un arroz y frijoles. No, ellos trabajaban. Pero ahora, hermanos, no sé usted, pero yo hace rato que comí, yo me comí una avena, pues no tuve que cultivar el trigo, no tuve que cosecharlo. Pues ya, gracias a Dios, los tiempos cambian para bien. Y si usted observa aquí, ya ninguno de nosotros, bueno, ya la mayoría de nosotros, no trabaja de esta manera, no trabaja arduamente para comer el rato, y aún así vemos abundancia en los supermercados. Dentro de lo que cabe, hermanos, hay disponibilidad. Eh, en el peor de los casos, pues solamente el único obstáculo es la economía, pero justo ese esfuerzo se reduce. La tecnología de alguna manera ayuda para bien. El avance del tiempo ayuda para que nosotros tengamos más comodidad. Ahora bien, hermanos, esto todo viene a través del avance del tiempo. Se dice que dentro de los últimos 100 años han habido más cambios tecnológicos que han habido casi en el resto de la historia de la humanidad. Desde el año 1400, cuando se dice que justo las cosas empezaron ya a revolucionar con la imprenta, cuando las personas ya empezaron a reproducir medios o libros, se les facilitó de esa manera las cosas. Pero no se compara para nada la oportunidad que nosotros tenemos de conectarnos a pesar de las distancias. Muy asombroso, ¿no? Muy, muy asombroso cómo nosotros, hermanos, nos tocó vivir en la época en la cual muchas de las cosas han cambiado. Es más, ni siquiera son las mismas que hace 10 años, ni 20. Hace 20 años mucha gente no tenía acceso a la tecnología. Ahora bien, hermanos, ay, perdón, hay muchas cosas a nuestra disposición. Ay, creo que hay, hay muchas cosas a nuestra disposición, hermanos. Muchas cosas que podemos ver, muchas cosas que el mundo ofrece, muchos medios, instrumentos, herramientas que nos pueden ayudar a hacer nuestra vida más fácil, pero ¿será todo eso algo útil para mí y sobre todo algo que me apoya en mi vida espiritual? Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 20. Vamos a darle breve lectura. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 20. Dice el apóstol Pablo, predicándole a Timoteo, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros son para usos viles. Pablo, hablando sobre el obrero aprobado que es Timoteo, le habla sobre los diferentes aspectos en la vida que él puede encontrar. Hermanos, la tecnología es una de ellas. Las herramientas son una de ellas. Los medios que ponemos a disposición de nosotros son justos esas herramientas. Muchas de estas cosas pueden ser utilizadas para bien, muchas de esas otras cosas pueden ser utilizadas para usos viles. Así que, hermanos, una infinidad de cosas tenemos a nuestra disposición. Pero yo les preguntaría entonces, hermanos, no sé si están viendo la pantalla, ¿cuáles de estas cosas creen usted que sean o que podrían tener un uso honroso? Le voy a preguntar a alguien de los asistentes. A ver, mi hermana Araceli. Aquí estoy, espéreme tantito, déjeme veo la pantalla. Ah, sí, no se preocupe. A ver. Listo, hermana. Elija un objeto del que usted quiera. Uno.
El cuaderno con la pluma. Ok. ¿Qué uso honroso puede usted encontrar con la libreta y la pluma? Puedo escribir mis pensamientos para que otra persona los pueda leer o para que a mí no se me olviden ni meditar sobre mis pensamientos. Puedo enviar un mensaje a otras personas a través del tiempo por medio de una carta. Puedo anotar palabras que quiero recordar o números telefónicos, hacer cuentas. Sí, Eso es gracias, todo. hermana. Pues sí, justo eso. Ya más enfocado al aspecto del uso de estas cosas en la iglesia. Pues sí, justo lo que dice nuestra hermana tiene una utilidad en todo eso. Cuando nosotros apuntamos para hacer un estudio, cuando nosotros estudiamos nosotros mismos para compartirlo a los demás, cuando es para prepararnos para un tema que nos corresponde al día siguiente o en una semana, o ¿por qué no? Así como Pablo le mandó una carta a Timoteo, pues justo también le, le mandó ánimo, le mandó también instrucción, pero también la exhortación de qué hacer y qué no hacer. Pero sobre todo, hermanos, no es que la libreta o la pluma sea por sí sola un objeto santo por sí o honroso o útil en la iglesia. ¿Qué tal si yo utilizo esa misma libreta para escribir una lista de aquellas personas que me la deben? Porque, no sé, la hermana Jenny me miró feo y aquí la tengo anotada y no me va a olvidar. ¿Será eso un uso honroso? Las cosas tienen una utilidad distinta y varía mucho de la intención de la persona que lo usa. Pero sobre todo, hermanos, varía mucho con la disposición con la cual una persona la utiliza para acercarse a Dios. Podemos nosotros ver aquí no sé, bastantes, una variedad de artículos. Vamos a poner ejemplo el asador con la carne. Por sí solo, hermanos, si nosotros dijéramos, ya nos vamos a reunir y necesitamos artículos indispensables porque debemos reunirnos, ¿cuáles de estos artículos nos llevaríamos a la congregación? Básicamente, hermanos, bueno, claramente la carne y el asador no es un artículo indispensable, pero eso no significa que no le podamos dar un uso honroso cuando nosotros nos quedamos a convivir. De la misma manera, hermanos, cuando nosotros decimos que tenemos una reunión pendiente, ya el domingo nos vamos a reunir y que yo decía llevar mi computadora, ¿será un uso vil, como dice Pablo aquí de esa manera? Pues no, ¿qué tal si con esa computadora yo presento los cantos y todo eso? ¿O qué tal si con esa computadora también expongo el tema, como lo estamos viendo ejemplo ahorita? Pero sobre todo, hermanos, si nosotros decimos miércoles, día de adoración y de servicio y de estudio, me llevo mi Nintendo. Pues, pues no, no es el lugar ni el tiempo para eso. Ni me voy a llevar tampoco la pelota de básquetbol. No es el tiempo para eso. No es que la herramienta por sí sola sea un uso deshonroso. Lo que sí, hermanos, es que nos ofrecen de alguna manera una utilidad y conveniencia. Muchas de esas cosas, hermanos, ya las damos por hecho, por ejemplo, el púlpito, el micrófono. Todas estas cosas, hermanos, ya las tenemos por hecho, pero a veces cambia la situación en la cual nosotros tenemos que usar las cosas. Dábamos por hecho que nosotros es indispensable que tengamos un edificio, pero mírenos ahora, no podemos reunirnos presencialmente por el riesgo. Segundo de Timoteo capítulo 2, verso 21. Así que si alguno se limpia de esas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Estamos hablando, hermanos, de la tecnología. No estamos hablando de las pelotas de básquetbol, ni el asador, ni ventiladores. Cada una de esas cosas, hermanos, tiene un uso honroso dentro del lugar en donde corresponde. Pero, por ejemplo, aquellas cosas que podemos utilizar en el servicio de adoración y con las cuales ya no tenemos,
o que los tiempos cambian y ahora nosotros debemos reevaluar qué es indispensable para que nosotros vivamos nuestra adoración. ¿Será entonces que debamos cuestionar qué cosa es honrosa y qué es deshonrosa para nuestro servicio? Esto, hermanos, lo decimos porque justo hay muchas cosas que nos pueden desviar de nuestra fe. Hebreos capítulo 2, verso 8 al 9. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre, hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Independientemente, hermanos, de que si los tiempos cambian, o de que si hace 20 años no existía pandemia y ahora utilizamos justo la tecnología para conectarnos, sea algo indispensable ahora. Eso no significa, hermanos, que el uso como tal de las cosas implique que yo sea santo o no sea santo. Más bien, es cómo utilizamos las cosas. Por ejemplo, si yo utilizo el mismo púlpito para parar y regañar a los hermanos y señalar y criticar o hablar de mí, definitivamente no es el lugar y no es lo que nosotros buscamos hacer. Presentarnos como obrero aprobado, como hablaba Pablo a Timoteo, no se va a ver reflejado en ese tipo de actitud. Pero utilizar el mismo micrófono y el mismo púlpito para hablar de esa doctrina, para no hacer que la gente se deje llevar por cualquier cosa o persona que se pare y los desvíe de la doctrina, para ayudar a los hermanos, para prepararme yo en el estudio, para animar, para dar mensaje de amor, de exhortación. Eso definitivamente, hermanos, tiene alguna utilidad, no solamente para mí, sino para Dios. Entonces, la pregunta queda, hermanos. ¿Será que la tecnología tenga utilidad para Dios? Hay que nosotros acercarnos con cuidado con todo lo que nosotros busquemos hacer. Hebreos capítulo 2, verso 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Nos hemos preparado toda nuestra vida, hermanos. Bueno, hemos preparado todo el tiempo que llevamos en la iglesia para evitar que alguna cosa nos aparte de la verdad. Estamos nosotros tratando de entender la palabra de Dios para que nosotros nos sea de utilidad y que no venga alguien, cualquier persona, para decir que esto es pecado y eso no es pecado y a veces no es lo correcto. Eso es muy obvio, hermanos. Pero sobre todo, nos preparamos para que cualquier cosa que nosotros tengamos a nuestra disposición no sea nuestro propio pie el que nos ponga tropiezo. Y ahora sí hablamos de lo más obvio, hermanos. De lo que más se nos ocurre, que es como la desventaja de la tecnología. Si usted ve, por ejemplo, alguna de estas imágenes que puede relacionar a alguien de esa manera, puede usted conocer a alguien que está muy adicto a la tecnología y decir, pues bueno, sí se parece al que está ahí. Y no se diga nada más de una sola persona, familias enteras que están adictas y dependen mucho del celular y se distraen. Vimos otra vez en Hebreos, cuídense bien, atiendan con diligencia las cosas que oigan. No sea que se deslicen de cualquier cosa que ustedes hagan. Entonces, hermanos, a veces cuando hablamos de tecnología, la mayoría de los casos, casi siempre tenemos que recalcar el lado malo de la tecnología. Gálatas capítulo 5, verso 1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Vamos a parafrasear esto. Están nosotros firmes con las herramientas que nosotros tenemos. Todo lo que Pablo le decía a Timoteo, las herramientas que están en el templo, las cosas que pueden tener uso viles o no o honrosos. Cuídense muy bien de las cosas que ustedes usan y de las que se rodean. No sean que otra vez nos sujetamos otra vez al yugo de esclavitud. Y pues, hablamos lo obvio, hermanos. Hay mucha gente adicta al celular, mucha gente que no puede dejar el teléfono a un lado. Y sobre todo es algo que nosotros vemos y hace tiempo ya lo habíamos establecido. Estos anuncios les puede parecer familiar, hermanos. Yo creo que
entrado a alguna congregación que no tenga una señal donde diga apaga tu celular, o una señal que diga silencio, pon un vibrador o algo así? Generalmente lo piden que lo apaguen. Anteriormente, hermanos, la tecnología sí era una distracción enorme en el servicio presencial. Si usted iba a reunirse, si usted iba a apartar el tiempo en la congregación, no podía usted sacar libremente el celular porque iba a interrumpir a los demás, pero sobre todo usted se iba a interrumpir. Ahora bien, pues sí, justo eso son cosas que a la mayoría los distrae y por eso mucha gente ve la necesidad de crear estos anuncios, porque hay gente que no entiende y otra vez están sujetos a ese yugo de esclavitud. No saben entonces, hermanos, la libertad ni cómo utilizar esa libertad. Pero otra cosa, hermanos, que se me ha hecho interesante, es que hace justo 15 años era muy mal visto que una persona sacara una Biblia en su celular. Y yo lo puedo hablar por experiencia, sí es mal visto. Yo me acuerdo una vez un hermano que estaba en una clase y le llegó una notificación, o varias, y tenía que pausar porque tenía que atender esos mensajes que le llegaban, siendo él el que estaba dando la clase. Entonces, hermanos, el uso de celulares en la congregación y el servicio tienden a distraernos y a creer que es el celular malo. Y sí, es una distracción. Pero sobre todo, hermanos, no ataquemos el punto incorrecto aquí. Porque sobre todo, esto es más bien el síntoma de una persona que no puede poner al respeto y reverencia. Otro siguiente punto, hermanos. Hace mucho tiempo, hace 20 años, las reuniones virtuales y presenciales no eran algo que se ofrecían de manera convencional, pero había gente que sí lo hacía. Gente que desde la comodidad de su casa ya hace 15, 20 años ya consideraba el hecho de reunirse a través de reuniones virtuales. Y todo esto, hermanos, era mal visto. Era visto como un pecado. Aquellas personas preferían estar en la comodidad de su casa, utilizando tecnología, para hacer conferencias y no tener que pararse temprano, no tener que hacer nada, y así se levantaban y así estaban en las reuniones. Pero pues tuvo que pasar una pandemia para que muchos de nosotros reconsideremos cosas así. Ahora otra vez se levanta la pregunta, y no es que, hermanos, no estoy diciendo que alguna otra de las otras cosas sean malas o buenas, más bien que entendamos una cosa, los diferentes factores que afectan nuestras decisiones son dependientes del contexto para el cual nosotros tratamos de hacer lo correcto para nosotros, pero lo correcto también para Dios. Muchas de esas personas muchas de nosotros reconsideramos en ese momento cuando llegó la pandemia, ¿no? Cuando se anunció que ya estaban prohibidas las reuniones presenciales y mucha gente lo tomó hasta como una prueba de fe. Aquellas personas que se dejaban de reunir presencialmente estaban pecando. ¿Será entonces que reunir virtualmente es un pecado? No era algo que nosotros desconozcamos, hermanos, lo vivimos muchos de nosotros. Entonces, hermanos, todo esto llega a la idea de que si la tecnología tiene un sustento bíblico, nosotros vamos a entender muy bien qué es lo que nosotros utilizamos en todo esto. Hay que retroceder en nuestro entendimiento de la doctrina para que nosotros consideremos si estamos dentro de lo correcto o lo incorrecto. Porque si tenemos un mal entendido, hermanos, podemos nosotros decir que utilizar las computadoras es un pecado. ¿Estamos pecando entonces ahora que nosotros utilizamos nuestros celulares y computadoras para conectarnos? Pues definitivamente no, hermanos. Eso no es el punto. ¿Es bíblico asistir a una reunión virtual en lugar de asistir presencialmente? Tampoco es el punto, hermanos. No es el punto señalar a cada uno de nosotros para que nosotros señalemos que estamos en buenos pasos o en malos pasos
para poder entonces posteriormente cuestionar. Disculpen, hermano. Disculpen por la interrupción. Todo eso, hermanos, es necesario que nosotros escudriñemos muy bien la situación en la que estamos, porque no es que nosotros queramos poner el tropiezo para cada uno de nosotros para distraernos de la verdad. Nuevamente, leyendo lo que el escritor de los Hebreos hablaba, por tanto, es necesario que nosotros con diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. No sea que nos deslicemos, hermanos, en el tiempo en que nosotros se nos impidió reunirnos presencialmente y con diligencia atendamos una decisión para que sigamos haciendo lo correcto, independientemente si estamos utilizando tecnología o no. Pero ojo, hermanos, nosotros como iglesia, como personas que buscamos una vida espiritual, buscar el entendimiento también de lo que nos corresponde hacer para que nosotros busquemos acercarnos a Dios, que las cosas que nosotros elijamos, las decisiones que nosotros tomemos, no nos alejen nunca de Dios. Ese es el verdadero asunto a considerar cuando nosotros tengamos que elegir. Cuando nosotros ponemos en riesgo perdón, cuando nosotros ponemos en juicio nuestra salvación, debemos ser muy cuidadosos a lo que nosotros elijamos para hacer esto. Entonces, hermanos, bajo ese argumento, bajo la diligencia, ¿qué diligencia? Un cuidado muy, muy específico, muy estricto y muy atento a las cosas. Cuando usted, no sé, si usted está trayendo un café bien lleno, una taza bien llena y caliente, usted procura cuidadosamente no tirar. Usted está muy cuidadoso por dónde pisa para poder no hacer un tiradero. De la misma manera, hermanos, nosotros, dando esos pasos cuidadosos, buscamos no tirar nuestra salvación, no hacer que nuestra propia salvación se ponga en juicio, ni mucho menos se ponga en duda, ni en riesgo, a final de cuentas. Entonces, hermanos, todo esto, lo que nosotros vemos, no es el punto nosotros señalar el uso de todo esto, que es un pecado como tal. Pero ahora bien, hermanos, nos vemos envueltos en esa situación en la que eso que nosotros buscábamos cuestionar para poder tener un sustento bíblico para utilizar, llegamos a un punto en que no encontramos para nada esto en la Biblia. ¿Se ha dado cuenta? ¿Se ha dado cuenta que no existe Zoom, ni teléfonos celulares, ni computadoras, ni presentaciones digitales en la Biblia? Y otra vez, así como nosotros veíamos al inicio, entonces, si algo no es bíblico, ¿será pecado? Si no es bíblico que yo coma espagueti, ¿será pecado? Si los apóstoles no usaban Zoom cuando ellos iniciaban, ¿será entonces que yo estoy pecando? Ese no es la idea, hermanos. Esa, para empezar, es la pregunta equivocada. Porque nosotros debemos ser muy cuidadosos de lo que significa ser bíblico. Muchas de las personas a veces confunden el hecho de que algo sea mencionado en la Biblia si algo está dentro de nuestra doctrina o no. El hecho de que algo sea bíblico muchas de esas veces se confunde con esas dos cosas. No es bíblico de la manera de que pues, la Biblia no menciona que utilicen celulares ni asistencia virtual mediante Zoom, pero es bíblico, hermanos, sí, que la iglesia se reúna para estudiar, para orar, para hacer cantos, para hacer la adoración, para animarse entre unos a otros.
¿Ven cómo cambiar la pregunta afecta mucho cómo nosotros entendemos nuestra salvación y sobre todo si algo es pecado o no, si algo es doctrina? Entonces, hermanos, debemos nosotros ser cuidadosos cómo preguntamos las cosas. Porque también hay algo, hermanos, algo en lo cual esto ya es considerado dentro de la opinión de aquellas personas que se deben dirigir, porque no es algo seguro, no es algo que vaya a suceder o algo que nosotros tengamos conocimiento certero de lo que va a pasar. Pero tarde o temprano, hermanos, las cosas van a normalizarse y tarde o temprano vamos a poder, si Dios permite, tener asistencia presencial. Qué gozo tan grande que nosotros podamos volver a reunir e ir allá a la congregación de ahí en la colonia San Rafael y tener nuestros convivios cada primer día, cada primer domingo del mes. Pues sería muy agradable, ¿no? Pero hermanos, habrá mucha gente, habrá muchas personas que van a sugerir eso. ¿Para qué volver a la congregación? ¿Para qué nosotros tener que estar tomándonos la molestia de viajar hasta allá? Entonces, mejor quedémonos virtualmente. No importa que ya la pandemia no exista, podemos nosotros seguirnos reuniendo virtualmente. Que no hay pandemia, hermanos, pues no importa. Nosotros podemos seguir haciendo la misma adoración. Puede, hermanos, que se divida entonces, y eso va a ser opinión porque no es doctrina, que las personas se dividan justo por opinión, no por doctrina. La gente que crea que entonces sea incorrecto asistir virtualmente a las sesiones de la congregación, pudiendo nosotros asistir presencialmente a nuestros edificios. Será entonces, hermanos, que podré que podrá entonces la congregación San Rafael seguir reuniéndose virtualmente, ignorando el hecho de que pues estemos bien en el futuro, que la pandemia acabe, pero yo decida entonces seguir virtualmente. ¿Será correcto o incorrecto? Nuevamente, hermanos, esa es la pregunta equivocada. No nos confundamos con ese hecho. No confundamos tampoco el hecho, hermanos, de que nosotros queramos apartarnos de nuestra propia hermandad. Segunda de Timoteo, capítulo 3, 16. No habla la Biblia, hermanos, de asistencias virtuales. No habla la Biblia ni menciona que si yo me reúno o no me reúno presencialmente o si opto virtualmente o de manera presencial ir a servir mi adoración. No es que la Biblia esté preparada para que me responda eso, pero hay algo que sí está apta la Biblia para hacer. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nuevamente, parafraseemos esto. Primer punto, útil para enseñar. Vamos a nosotros poder enseñar independientemente, hermanos, de la situación. Sea que nosotros tengamos que apartarnos físicamente o distanciarnos y seguir en reuniones virtuales, o sea para enseñar, hermanos, la oportunidad también para poder nosotros estrechar nuestras manos, estrechar brazos y poder nosotros convivir como iglesia y tener la parte que nos corresponde en la comunión de todos, no es apartarnos. Para redarguir a aquellas personas y para corregir a aquellas personas que han desviado y tergiversado el hecho de lo que creen opinión y han desviado completamente de la doctrina. Aquellas personas que han corregido, que necesitan ser corregidas porque saben que están mal y no lo hacen. No hacen un esfuerzo para corregir. Para eso sí está preparada la Biblia. Para instruir en justicia de igual manera, hermanos. Lo justo es siempre que la iglesia, independientemente de las circunstancias, bueno, y fíjense, ahorita ya está lloviendo y relampagueando acá, que llueve o relampaguee, la iglesia busque la manera de hacer esto, la misma justicia para Dios. A fin de que todos nosotros, hermanos, seamos perfectos, preparados para cualquier circunstancia.
sea que nosotros, hermanos, tengamos que depender de tecnología o no. Enteramente preparado para toda herramienta que nosotros se nos ponga a disposición. Si nosotros llegásemos a nuestro edificio solamente para encontrar que ya no está o ya no podemos entrar, no importa, hermanos. Estaremos enteramente preparados para servir en el parque, en la calle, en nuestras casas. Y la comodidad, entonces, hermanos, quedará en segundo plano, pero sobre todo buscaremos que la Biblia sea nuestra única guía para entender lo que es correcto o no ante la escritura. Entonces, hermanos, ya voy a concluir con esto para no pasar más de tiempo. Vamos a entonces seguir con esta idea, hermanos, porque tenemos que preparar entonces esa idea, hermanos, cuando nosotros tengamos que decidir. ¿Qué herramientas podemos nosotros utilizar para el servicio a Dios? ¿Cómo nosotros podemos prepararnos para que eso no nos desvíe de la salvación que se nos ha dado y que nos preparamos con diligencia? Hermanos, también sobre todo, ¿qué haremos también para prepararnos cuando tengamos que hacer una decisión de que si la tecnología o las conveniencias que nosotros utilizamos nos ponen un tropiezo en lugar de acercarnos a Dios? Y sobre todo, hermanos, y en el peor de los casos, que si las herramientas o la tecnología que nosotros utilicemos sea ocasión para pecado y no sea ocasión para santificar el servicio que me corresponde hacer. De eso, hermanos, trataremos ya más adelante en la siguiente clase. Vamos a dejarle a ese momento, ya hemos concluido ahorita a esta hora. Y con esa idea, hermanos, vamos a tener que preparar eso, no porque la Biblia habla de tecnología o no, sino porque nosotros buscamos siempre ese mismo objetivo, que independientemente de los medios, independientemente de las circunstancias, sabemos que la Biblia es útil para toda ocasión. Es útil para cualquier circunstancia. Es útil para que nosotros sepamos utilizar todo instrumento que Dios nos ponga a disposición. Entonces, hermanos, vamos a concluir con eso, ya nos pasamos. No sé si alguien tenga algún comentario, alguna pregunta, algo que quieran agregar, o si no, le daremos el lugar al siguiente hermano.